Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un tema que nos quedó pendiente de la clase pasada de la unidad 1, que es un tema referido a la unidad 1.4 sobre los teólogos y juristas del fin del siglo XVI y XVII. Bueno, voy a empezar a pasar a compartir una pantalla, unas filminas. Recuerden que cuando hablamos de los teólogos y juristas, hacemos mención a estas posturas doctrinarias, estas posturas donde se analizaba qué actitud se tenía que tener frente a estos indígenas que fueron convertidos, que iban a ser convertidos al cristianismo en este territorio que se fue descubierto, como son las Indias, y también qué condición, si se los consideraba personas, si se les reconocía ciertos derechos o no. Todas estas situaciones fueron analizados por los teólogos y juristas en base a estas preguntas que se empezaron a dar, que se empezaron a suscitar una vez que se embarcó el descubrimiento en América. En ese sentido, fíjense que cuando hablamos de estos teólogos y juristas, hacemos mención que en este siglo XVI fue cuando se creía la teología o se establecía la teología como ciencia universal, donde se estudia no solo la religión, sino también iba a comprender varias expresiones de la cultura, como también del derecho. Recordemos, como vimos en la clase anterior, donde el derecho de la iglesia, el derecho canónico, se vinculaba con la vida social respecto a cómo se determinaba el matrimonio, cuál era el matrimonio legítimo, ilegítimo, bueno, y diversas instituciones que también eran reguladas en ese sentido por la iglesia. Entonces, fíjense que cuando hablamos de la teología como ciencia, no solamente se refería a la iglesia o al dogma, sino también a una como ciencia universal que iba a comprender diversos ámbitos, tanto culturales como en el derecho. Y los juristas, que iban a ser aquellos que iban a estudiar los problemas que se planteaban posterior a este descubrimiento, ¿no es cierto?, en donde se iba a ver o buscar afirmar estos principios del derecho natural, ver si se los consideraba a los indios y a los negros como personas o no, si se podría llegar a obligarlos a esta conversión. Recuerden que el objetivo esencial del descubrimiento, o uno de los objetivos y fines de este descubrimiento de América, que tuvo el aval, que tuvo digamos, la aceptación por parte de la Iglesia, fue el de la propagación del cristianismo. En ese sentido, habría que ver cuáles eran las diversas posturas en las situaciones, qué pasaba si algún indígena se resistía a esa conversión al cristianismo porque tenían sus culturas, sus propias creencias, o si se lo podía obligar o no, si era lícito o ilícito llevar adelante actos, digamos, por la fuerza para poder convertirlos o para poder someterlos. En ese sentido fue la discusión de estas posturas de los teólogos y juristas que buscaron brindar soluciones. Fíjense, acá cuando veamos también esto es ya rememorando un poco lo que vimos en la clase pasada, que cuál fue la finalidad o cuáles fueron los objetivos de este descubrimiento, que en ese sentido España tuvo que, para poder ejercer este dominio, o luego el de descubrimiento en este territorio que que se descubrió y empezó a poblar cada vez, tuvo que acreditar, recuerden como vimos también la clase pasada, en base a distintas bulas, distintos documentos que legitimaban o que daban legitimación a este descubrimiento y a esta conquista. En eso se basó las expediciones que se llevaron adelante, y estos títulos que legitimaron era lo que vimos en la clase pasada, las denominadas bulas, o justos títulos que eran otorgados a través de la autoridad celestial, la autoridad no terrenal, sino eclesiástica por parte de la Iglesia, encabezada en el Papa, y que autorizaba a estas expediciones, autorizaba al rey a poder conquistar estos territorios que no pertenecían aún a la corona. En ese sentido, fíjense que también el derecho indiano, donde
se empezó a formar las distintas normas que se iban a aplicar aquí en Indias, se iban a aplicar en cuanto al régimen jurídico que se iba a aplicar aquí en Indias porque no existía, se fue dando su forma, se fue adquiriendo ese contenido luego de estas discusiones doctrinarias donde había que replantearse, bueno, qué características iban a tener los indígenas, si eran considerados personas, qué derechos se les reconocía, qué derechos no, y vamos a ver qué fueron la postura que más fue la que superó a la otra o la que fue triunfando fue la que se basó en lo que es la filosofía cristiana o los denominados teólogos, quienes consideraban sí como un sujeto más de derecho o un ente con características, digamos, de humanidad a los indígenas, que vamos a ver que otras posturas contradecían esto, más que nada los juristas y quiénes de los juristas. En ese sentido, las preguntas o en base a qué cuestionario estas dos posturas doctrinarias comenzaron a indagar y a buscar solución a una serie de preguntas, como ser, por ejemplo, si el Papa podía donar territorio. Recuerden que el Papa fue quien a través de las bulas habilitó a los reyes católicos a conquistar el territorio de Indias. Si el Papa podía disponer a favor de los príncipes, o sea, si podía delegar en ellos esta facultad de conquistar y propagar el cristianismo, si esa donación o esa facultad que delegó era perpetua e incondicional, o sea, hasta que se muera o deje de existir ese reinado o muera el rey, o si era solamente para la predicación evangélica, o sea, para expandir la religión y luego cesaba la facultad. Esto fue lo que fueron, digamos, buscando como respuestas a estos interrogantes estas dos corrientes, tanto los teólogos y juristas, en diversas posturas, obviamente. Fíjense que también estas cuestiones hacían y tenían también vinculación con el carácter jurídico que iban a tener los indígenas o los quienes vivían en ella, para ver qué carácter, qué derechos se les atribuía. En ese sentido, vamos a ver que existieron, como el mismo título dice, teólogos y juristas, existieron dos corrientes ideológicas bien marcadas, que dentro de cada una también hubieron diferencias o discrepancias. Pero vamos a ver que respecto a esto de la donación pontífica, si era facultad del Papa donar a los reyes católicos y si los reyes católicos podían ejercer por la fuerza esta expansión del cristianismo o esta evangelización, fue, digamos, receptada y analizada por estas dos corrientes ideológicas. Por un lado, la teocrática, o donde se ubicaban los teólogos, y por otro lado, la cesarista, o aquellos que eran denominados juristas. Fíjense que cuando hablamos de los teólogos, ellos de cierta forma hacían una distinción donde consideraban al Papa o al jefe celestial como cabeza de la religión, como señor universal de todo el mundo, por encima de estas autoridades reales de los reyes, como autoridad suprema en el ámbito temporal y espiritual, o sea, en un pie de superioridad respecto a los reyes católicos, que base a esto podía delegar a ellos esa facultad de llevar adelante la evangelización. Y por otro lado, la corriente, o donde se ubicaban los juristas, que postulaban la preeminencia del poder civil, o sea, el poder real de los reyes, la facultad o poder de que tenían estos como poder político sobre lo que sería la religión o sobre lo que sería el poder religioso que ostentaba el Papa como cabeza de la Iglesia, ¿no es cierto?, y de la religión católica. En ese sentido vamos a encontrar de estas dos posturas que mencionamos, tanto los teólogos y los juristas, vamos a ir viendo algunos autores que se enrolaban dentro de esta corriente de los teólogos. Vamos a ver que también, para ir adelantando, que de cierta forma los teólogos eran más benevolentes o eran más contemplativos con los indígenas, reconociéndoles más derechos, reconociéndoles como personas. Y por ahí los teólogos de cierta forma tenían una caracterización donde establecía o se les reconocía, bueno, algunos de los juristas hasta no lo reconocían ni siquiera como personas a los indígenas, sino como un objeto de conquista o como un objeto de evangelización. Vamos a ver, por ejemplo, dentro de los teólogos, el primer de los autores que vamos a encontrar es Francisco de Victoria, que va a establecer una distinción, como también mencionábamos al principio, entre estos teólogos y entre las corrientes de los teólogos,
una distinción entre lo que es el orden eclesiástico, o sea, el poder celestial, y el orden civil o temporal, el de los reyes, que cada uno va a tener sus atribuciones y sus fines propios, y que va a reconocer en cabeza del poder celestial o del pontífice o del papa la facultad para atender estas cuestiones espirituales, o sea, referente al dogma, qué se iba a enseñar, qué se iba a evangelizar, qué cuestiones de la religión se iban a enseñar, pero también de forma indirecta a cuestiones de asuntos que se denominan temporales, como ser cuestiones civiles, cuestiones cotidianas que había que resolver en ese momento una vez conquistados. Entonces también atribuía esas características a este poder celestial. Fíjense, como segunda cuestión, Francisco de Vitoria planteaba que era necesario convertir a los indios, o sea, en ese sentido todos estos expositores o estos, digamos, teólogos establecían lo mismo, la necesidad de convertirlos, pero lo que analizaban era buscar la forma o ver cómo llevar adelante esta accionar. En ese sentido, los indígenas, lo que establecía Francisco de Vitoria era la necesidad de convertir a los indígenas, pero estudiaba o advertía que ellos tenían cierta capacidad racional y que podían ser convertidos de cierta forma, de una forma racional, o haciéndoles entender o enseñándoles el dogma y la religión. En ese sentido, como primer cuestión y asterisco que podemos advertir de Francisco de Vitoria, es que él reconocía una capacidad racional en los indígenas. Y él va a dividir sus argumentos en lo que se van a denominar títulos legítimos, haciendo mención a lo que son los títulos legítimos, que es lo que va a habilitar a poder llevar adelante la predicación del Evangelio o llevar adelante la evangelización, y los títulos legítimos a lo que él va a denominar qué es lo que consideraba que estaba erróneo, que no se debía entender como legitimación para la evangelización. En ese sentido, vamos a ver que dentro de los títulos legítimos vamos a encontrar lo que él denominó el ius peregrinandi, que es el derecho de intercambio de los pueblos, el derecho de peregrinaje se denomina, o el derecho de comunicación. Fíjense que él va a establecer que los españoles van a tener un derecho de comunicarse con los indígenas, por ser de distintas sociedades, de distintas culturas, y que si estos impedían, los indígenas impedían esta comunicación, esta peregrinación, ahí sí existía una justa causa de violencia o de guerra hacia el indígena, en donde era una legitimación a llevar adelante estos actos compulsivos por parte de los conquistadores. El ius predicandi hacía más mención a lo que es a la facultad o el derecho de predicar la evangelización, o sea, la palabra, el dogma, donde el Papa delegaba a la corona, y que obviamente establecía como un derecho fundamental para la evangelización, donde no se podía limitar el derecho a predicar, no se podía restringir ese derecho a predicar. Entonces, en ese sentido, también avalaba a estas autoridades a llevar adelante la predicación de forma compulsiva. Fíjense, también va a sostener que se puede intervenir, digamos, cuando violan otros principios del derecho natural. Por ejemplo, va a poder inmiscuirse aquel predicador de la palabra cuando se violan algunos derechos del dogma o de la religión católica, como por ejemplo los sacrificios, como vimos respecto de los imperios precolombinos, como los incas, los mayas y los aztecas. Fíjense que habíamos visto que los mayas también tenían esta cultura de realizar sacrificios humanos en base a la alabanza a los dioses que ellos creían, que obviamente esto era mal visto y era considerado como un pecado, una violación a los derechos naturales del catolicismo. En ese sentido, para Francisco de Vitoria se encontraba avalado que aquellos que predicaban la religión puedan intervenir estos derechos y obviamente hacerlos cesar, ¿no es cierto? Y también hablaba de la necesidad de amparar a aquellos que se hayan convertido o quienes desean convertirse en la religión, como forma de protección a quienes hayan dejado aquellas costumbres o aquellas creencias que tenían para quedar, digamos, inmersos en lo que es la religión católica. También, como último título legítimo, él lo que establecía es que era dudoso, de cierta forma, también si
los indios eran capaces de gobernarse como una buena gobernanza. Si bien él reconocía que tenían capacidad racional, él era un poco escéptico en el sentido de establecer si estos indígenas podían llevar adelante una buena gobernanza de sí mismos. Es lo que habilitaba que también aquellos que prediquen la palabra y luego de la conquista se establezca el sistema de gobierno que iba a estar ocupado por los españoles. Fíjense también cuando hablamos de esos son los títulos legítimos y cuando hacemos mención a los títulos ilegítimos, pero esperemos un segundito. Cuando hacemos mención a los títulos ilegítimos, vamos a ver que son los títulos que va a considerar erróneo o las facultades que va a considerar erróneo que van a conllevar o que van a legitimar el proceso de evangelización o de enseñanza de la religión. Fíjense, él va a negar que, por ejemplo, el emperador sea el rey, sea el dueño del mundo, siempre va a sostener esa autoridad del poder eclesiástico del Papa sobre las autoridades reales, sobre los reyes. Va a establecer que es ilegítimo el título, o sea, la legitimación a la propiedad, a los terrenos descubiertos, por el simple descubrimiento, sino que, digamos, la legitimidad de esto va a estar dado por el proceso de evangelización y de expansión del cristianismo. También va a establecer que es ilegítimo como título de conquista, o sea, como aval para la conquista, la resistencia de los indios a admitir la fe. O sea, que él establecía que se podía admitir que, pese a este proceso de evangelización, los indios se resistan a recibir la religión católica. En ese sentido, él va a asentar lo que es denominado la libertad religiosa, en donde podrían llegar a ser, digamos, a mantener su religión o sus creencias. También él establecía que era ilegítimo justificar la conquista en que los indios eran pecadores. Obviamente, ¿por qué? Porque eso era lo que se utilizaba para establecer o llevar adelante de forma compulsiva o obligar a aquellos indígenas a convertirse en la religión. Pero él también decía que esto era ilegítimo o era irrazonable porque habían españoles que también eran pecadores, o sea, no sería un título justo un título legítimo para avalar esa finalidad. Y también, por último, como título ilegítimo, él va a rechazar este argumento de la donación de Dios, de que Dios donó a las autoridades reales, porque de cierta forma le sentía que no existía en ninguna parte establecido esto, sino que no era una donación, sino era un proceso de evangelización y que podía admitirse que aquellos indígenas rechacen o se le podía admitir de cierta forma esta libertad de religión, como mencionamos anteriormente. Luego vamos a encontrar dos autores de lo que serían los teólogos. Por un lado vamos a encontrar a Domingo de Soto, quien va a sostener que la servidumbre natural que permite gobernar a estas personas ignorantes, conforme a la razón, servidumbre natural se hace mención al hecho de que se consideraba a aquellos indígenas que por el hecho de nacer indios como indios o el solo hecho de habitar las Indias, que era el territorio descubierto, se consideraban que nacían en un estado de servidumbre natural o de inferioridad con respecto a los españoles. En ese sentido, lo que él decía era que esa calidad de nacer en servidumbre natural era lo que permitía que se gobierne por parte de los españoles a estas personas que se consideraban ignorantes o que no tenían el mismo raciocinio que los españoles, que por ahí eran una sociedad más avanzada. Pero que él establecía que esa situación de nacer en servidumbre natural, de nacer, digamos, en cierta forma, un paralelo, no en igual medida, pero como en cierta forma una esclavitud o en un estado de inferioridad con respecto a los españoles, no privaba a estos, o sea, a los indígenas, de su libertad ni de sus bienes. Entonces Domingo Soto establecía que, si bien se lo podía someter para evangelizarlo o para llevar adelante el proceso de enseñanza del dogma, no se podía avasallar, no se podía, digamos, quitarle dos derechos esenciales como ser la libertad y el derecho sobre sus bienes. En ese sentido, fíjense que él decía que no puede utilizarse en beneficio de la palabra, en beneficio de la religión o en el beneficio del Papa o del Señor,
esta situación de considerarlos en servidumbre natural para quitarle o eliminarle todos sus derechos, sino que esta situación, digamos la evangelización, debe servir para el bien de ellos, para enseñarles, para darles costumbres, para enseñarles la religión o el avance o lo que podría ser provechoso o mejor para ellos en cuanto a la religión católica, en diferencia o en distinción con lo que ellos pregonaban como religión o como costumbres o como creencias, perdón. En ese sentido, fíjense que Domingo de Soto también hablaba que existía una servidumbre natural por parte de los indígenas por el solo hecho de ser indígenas, pero reconocía estos dos derechos. Por un lado, el derecho a su libertad y por otro lado, el derecho a sus bienes. Y por último, el último teólogo que encontramos, otro exponente de los teólogos, fue Francisco Suárez, que también él establecía que los indios, aquellos que se resistan a recibir la religión o la creencia o la enseñanza religiosa, no podían ser obligados de cierta forma o de forma compulsiva a aprender la religión o a querer ser parte de la religión católica, sino que, digamos, él establecía que la Iglesia Católica no tenía la jurisdicción, no podía avanzar sobre ellos porque ellos tenían sus propias creencias. Entonces, él negaba que se podía aplicar esto que hablábamos hoy de la esclavitud natural o servidumbre natural, como lo llamaba Domingo de Soto, que nazcan esclavos por su naturaleza, sino él reconocía que no eran esclavos por naturalezas y sino que él también sostenía esta libertad de culto que no podría ser de forma abusiva, compulsiva, obligatoria para los indígenas y que sí tendría que ser una forma pacífica, que tendría que demostrársele con raciocinio, llevar de adelante la evangelización una forma más pasible, más amigable con el indígena y en caso de que ellos se resistan, respetar esa decisión y adoptar la libre, digamos, elección de su religión o de su creencia. En ese sentido, fíjense que estos teólogos, los que fuimos viendo, Francisco Vitoria, Domingo de Soto o Francisco Suárez, que son los teólogos denominados humanistas, luchaban a favor del indio por considerarlo primero antes que nada persona, porque reconocían sus derechos y lo consideraban un ser perfectible y poseedor de almas. Perfectible es que si bien reconocían, por ejemplo, Domingo Soto, que nacían en un estado de servidumbre natural, pero reconocían ciertos derechos como la libertad o de sus bienes, y que sostenían o buscaban en cierta forma la igualdad de las razas, que esta evangelización tendría que ser para elevarlos, para hacerlos mejor, para hacerlos perfectibles a los indígenas. Por eso, estos tres son aquellos que sostenían esta postura de los teólogos, que eran denominados humanistas, y que tenían esta mirada del indígena, quienes se les reconocía como persona y algunos reconocían amplios derechos o bastantes derechos respecto de lo que vamos a ver los juristas. Pero los juristas, de cierta forma, tenían una mirada un poco más ceñida, un poco más, digamos, de distinta óptica respecto a los indígenas. Vamos a ver que hasta algunos ni siquiera los consideraban personas, los indígenas, y establecían sí que había que imponérseles por más que ellos no quieran la religión, o que eran justa causa, por ejemplo, para llevar adelante una guerra contra ellos. Bueno, vamos a ver dentro de los juristas los distintos expositores que podemos encontrar. En primer medida, vamos a encontrar a Juan López de Palacios Rubio. Él lo que decía era que había una amplitud en las facultades pontíficas, en las facultades del Papa, en las facultades del quien encabezaba la religión, que en ese momento era el Papa, que atribuía al Papa, o sea, él tenía la jurisdicción respecto a todas las tierras descubiertas y no solamente a las tierras descubiertas, sino también a quienes estaban adentro, o sea, quienes eran considerados los indígenas o los indios, quienes habitaban en Indias. En ese sentido, él lo que hablaba era que iba a dividir, digamos, su postura en tres cuestiones. Por un lado, como primer cuestión, iba a establecer o iba a indagar sobre la naturaleza y alcance de la potestad civil, o sea, las facultades que tenían los reyes, porque los reyes habían aceptado del Papa esa facultad de evangelizar, y él iba a ser un defensor de esos privilegios de los reyes. Se iba a decir que los reyes tenían amplias facultades, amplias atribuciones para llevar adelante la evangelización, que era donada justamente del Papa y quien tenía la jurisdicción sobre todos esos terrenos que aún no eran conocidos.
Como segunda cuestión, él va a hablar de la relación entre la potestad espiritual y temporal, o sea, la relación entre el Papa y los reyes católicos, y va a sostener que los reyes, que el Papa, que los pontífices, podían llegar hasta de poner o quitar de su lugar o sacarlo de los reinados aquellos reyes que se han considerado como herejes o infieles, herejes o que prediquen otra religión que no sea el catolicismo o que sean infieles a la religión. Él entendía como que era una relación en donde existía una superioridad por parte del orden espiritual respecto de los reyes, obviamente, porque se encontraban subordinados y debían predicar solamente la religión católica, que fue, digamos, la legitimación que les otorgó a descubrir estos territorios y enseñar y ocupar a los indígenas en su territorio y enseñarle a estos mismos ese dogma. Como tercera cuestión, Palacios Rubio lo que va a establecer también es la relación entre la cristiandad, o sea, entre la religión y los fieles. Y él va a hablar de que va a reconocer estas facultades a los pontíficos o al Papa y a quienes venían a impartir la religión, a quienes venían a evangelizar, para delegar la predicación que iban a delegar al rey, o sea, la autoridad temporal. En ese sentido, el Papa iba a ser quien iba a delegar en los reyes, el Papa o la autoridad, la autoridad celestial iba a ser quien va a delimitar cuál va a ser el dogma, qué se va a enseñar en cuanto a la religión, cuáles van a ser los designios, cuáles van a ser las cuestiones que se van a considerar bien, cuáles van a ser las cuestiones que se van a considerar como mal de la religión y qué cuestiones enseñar, y quien va a llevar adelante o quien va a instrumentar esto van a ser las autoridades reales, o sea, los reyes, mediante la creación de las iglesias, mediante la designación de los papas que iban a impartir la religión aquí en India. Bueno, lo que fuimos viendo del Real Patronato en la clase anterior, de aquellas facultades que habían delegado el rey, el papa en los reyes. Él también va a establecer la distinción respecto al principio de libertad de los indígenas. Él va a establecer que van a existir dos situaciones para reconocer o no la libertad de aquellos indígenas que iban a ser descubiertos. Por un lado, iba a establecer que si los indios se resistían a conocer la doctrina o la religión o se resistían a recibir la enseñanza del catolicismo, no iban... se resistían y no eran de cierta forma aquellos que se armaban en armas o que defendían de cierta forma una forma bélica, no perdían sus derechos porque directamente se resistían antes de conocer el dogma. En cambio, si luego de haberse enseñado la religión o luego de haberse impartido el dogma, enseñado lo que establecía el cristianismo y demás, y aún así ellos sostenían este rechazo por la religión, este rechazo por la evangelización, ahí sí él sostenía que iban a perder sus derechos de la libertad y podían llegar a ser sometidos a un estado de esclavitud, un estado de servidumbre. Entonces, él iba a establecer estas dos distinciones respecto al momento de esta evangelización. Primer momento, respecto a si ellos se resistían antes de ser enseñados, de ser impartidos en cuanto a la religión, de aquellos que venían a evangelizar o de las iglesias, y se resistían de una forma previa antes de haberse enseñado, ellos no perdían sus derechos, podían seguir sosteniendo sus creencias y su religión. Pero si luego de que ellos accedieron a indagar sobre la religión, a hacerles enseñados el dogma, o qué eran los designios que establecía la religión católica, y luego de haberse enseñado ellos sostenían que aún rechazaban la religión, ahí sí él sostenía que podían llegar a ser sometidos a un estado de servidumbre o de esclavitud. Y por último, él va a negar un señorío natural de los príncipes indios o caciques sobre los súbditos. O sea, lo que va a negar es la autoridad de aquellos caciques o aquellos jefes que se encontraban de los indígenas sobre los indios, porque de cierta forma iba a establecer que la autoridad iba a estar, obviamente, en los reyes católicos que vinieron a conquistar las Indias. Luego encontramos otro jurista, donde podemos ver a Gregorio López, que él se va a situar
en una posición intermedia entre lo que hablaba Palacios Rubio, que recién mencionamos, y los teólogos. Y él va a hablar de causa de licitud o que se puede avalar una guerra contra los indios, pero siempre que se den tres cuestiones o tres causas. Primero, que exista una injuria de parte de los indios hacia los predicadores o comerciantes españoles, o sea que haya, digamos, un accionar bélico o un accionar contra aquellos que evangelizaban o aquellos españoles. Segundo, cuando los caciques, o sea, los jefes de los indios, impedían la conversión de los súbditos de los indios al cristianismo en caso de impedirse. Y tercero, cuando se realizaban sacrificios humanos, que era la costumbre, por ejemplo, de los mayas, en base a su creencia. En ese sentido, en cualquiera de estas tres causas, decía Gregorio López que daba facultad a intervenir o a llevar adelante la guerra por parte de los españoles contra los indígenas. Y él va a sostener que la jurisdicción de los reyes españoles, o sea, de aquellos reyes católicos, que era basada en la donación que había realizado el Papa, en la facultad que le otorgó el Papa para predicar la religión, que es injusta esa situación para calificarla como la guerra. O sea, que es injusta utilizar esa situación para llevar adelante la guerra. Siempre se tiene que dar alguna de estas tres causas que mencionamos anteriormente. Que es injusta llevar adelante la guerra contra los indígenas con el solo pretexto de extender el cristianismo. O sea, él decía que no es lícito obligar a estos infieles o a estos indígenas a que reciban por la fuerza la fe o la religión. Solamente existía para él estas tres causas que mencionamos anteriormente para llevar adelante la fuerza o la guerra ante los indígenas por parte de los españoles que descubrieron las Indias, ¿no? Fíjese, también por último, él va a hablar de que van a haber tres principios que van a legitimar la guerra. Hoy hablamos de tres causas y ahora vamos a hablar de tres principios. O sea, una vez que se da una de las causas, se tienen que dar tres cuestiones que son necesarias para llevar adelante la guerra contra los indígenas. Dentro de estos tres principios que le van a legitimar la guerra, encontramos primero que sea declarada por autoridad competente, o sea, que sea declarada por una autoridad real, por un rey. Segundo, que tenga una justa causa, o sea, para atender alguna de las causas que vimos anteriormente, o sea, para solucionar, por ejemplo, si se están dando sacrificios humanos, que cese esa actividad. Y tercero, que se realice de un recto modo, que no haya, de cierta forma, un ejercicio desmedido de la guerra para solucionar un conflicto pequeño, por ejemplo. Y él va a establecer que no va a justificar o no va a avalar la esclavitud de aquel indígena que haya sido vencido en guerra, o sea, que aquel que haya sido vencido en guerra no puede ser sometido a esclavitud. Va a sostener de cierta forma que esta predicación del español respecto a lo que es la expansión del cristianismo va a tener que tener un carácter pacífico y que va a tener que darse progresivamente, pero siempre buscando evitar la actitud bélica o evitar la guerra en contra de los indígenas. Y por último, vamos a encontrar al último expositor respecto de los juristas, que es Juan Ginés de Sepúlveda. Juan Ginés de Sepúlveda, de cierta forma, él va a establecer una mirada más crítica de los indígenas y va a ser el que va a ser más extremista respecto de esta corriente de los juristas. Fíjense que él va a hablar o va a establecer, de cierta forma, una superioridad cultural o racial respecto de los españoles por sobre los indígenas. Él va a decir que los indígenas, o lo va a considerar hasta los indígenas como una suerte de animal, ni siquiera los va a considerar como personas, y donde va a establecer que los españoles van a tener amplias facultades por sobre ellos, por directamente no considerarlos personas. Fíjense que él va a decir que entre los indios, por ejemplo, y los españoles, van a haber tantas diferencias como entre las fieras y la gente, o sea, haciendo mención a que los indios son animales y los españoles son personas quienes pueden dominar a aquellos animales o someterlos. En eso va a hablar, en ese sentido lo va a hablar también, va a retomar lo que habíamos visto anteriormente de esta teoría de la servidumbre natural, va a decir que los indios, por el solo hecho de ser indios y no considerarlos personas, van a nacer de cierta forma en una esclavitud por el solo hecho de ser indígenas, en estado de servidumbre natural y que obviamente van a tener que, digamos, obedecer a los españoles. Él va a establecer, por ejemplo, que de cierta forma los indígenas
eran torpes o no tenían mucho raciocinio en cuanto a sus capacidades, que no entendían y también no entendían o tenían entendimiento que tenían los españoles, y que tenían costumbres inhumanas, como por ejemplo lo que mencionamos anteriormente respecto a llevar adelante ejercicios o prácticas de sacrificios. En ese sentido, todas estas cuestiones o estas prácticas o estas costumbres inhumanas para él eran causa de llevar adelante la guerra contra los indígenas. Y por último, él decía también que para él la guerra como medio era un medio lícito para que estos pueblos que él consideraba bárbaros o que consideraba, digamos, sin raciocinio a los indígenas, se incorporen y lleven adelante o sean digamos, un territorio más civilizado o que se adapten a lo que era la civilización española. En ese sentido, es importante que veamos estas dos corrientes, estas dos posturas. Por un lado, los teólogos, quienes consideraban a los indios como seres perfectibles, seres mejorables, donde pregonaban de cierta forma que se podía llevar adelante una predicación de la religión sin avasallar ciertos derechos, como la libertad, como el derecho a sus bienes, que podía entenderse al indígena en cuanto a una libertad de culto, que si podían directamente rechazar la religión católica, podían llevar adelante el ejercicio de sus creencias. Y por otro lado encontramos lo que establecían los juristas, que era una cuestión o una postura mucho más dura respecto a ellos, donde establecían ciertas causas o títulos legítimos para llevar adelante de forma compulsiva la evangelización o, digamos, enseñarle o predicarle la palabra del catolicismo ya sin importar lo que ellos piensen o opinen, sino de forma forzada. Es así que vimos, por ejemplo, las distintas causas de guerra o cuáles eran las causas que habilitaban que intervenga en los españoles o aquellos que predicaban la palabra en su sociedad. Y hasta también la postura más extremista, hasta que los consideraban directamente como animales o como seres no humanos, quitándole todos derechos y hablando de un estado de servidumbre, un estado de esclavitud, que por el solo hecho de la condición de nacer indígena eran considerados en ese sentido. Es importante que veamos esta distinción entonces de los teólogos y juristas, y dentro de cada rama vamos a ver que existen diferencias. Bueno, y con esto terminamos el tema que nos toca hoy, así que la filmina o estos flyers los voy a subir en el aula. Y buenas tardes.